a Jeremías, capítulo 39. Perdón, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Todos sus Biblias, por favor. Jeremías, capítulo 29. Y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Y es un mensaje. Dice la palabra del Señor dada al profeta Jeremías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este mensaje del profeta Jeremías es dado a los israelitas, a los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Nosotros podemos encontrar el contexto en el primer versículo, el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. El mensaje que acabamos de leer es enviado por Jeremías ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los cautivos que habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia. Está escrito en el contexto del exilio babilónico, en el contexto de la deportación, en el contexto de la cautividad. Yo no sé si tú te pones a pensar qué podría representar la cautividad del pueblo babilónico para nosotros hoy, que estamos viviendo en la Babilonia profética. ¿Qué puede representar? Miren, el pueblo de Israel había sufrido la peor desgracia que le podría venir. El asedio de Babilonia hacia Jerusalén fue una catástrofe para el pueblo de Israel. Babilonia
hay varios registros de deportaciones. El año 605, después de derrotar a Egipto en esa gran batalla de Carquemis, aquellos que quieren estudiar la historia universal, entre el año 605 y 604 se dio esta gran batalla. Antes, Asiria era el imperio predominante. Asiria había conquistado gran parte del mundo. Años atrás, unos 60 años atrás, Asiria había conquistado Babilonia y la había destruido por completo. Pero de allí se levantó Nabucodonosor I, el padre de Nabucodonosor II, el que destruye Jerusalén. Y comenzaron una gran estrategia para reconstruir Babilonia y reconstruir el imperio. Y el imperio llegó a su hegemonía con Nabucodonosor como comandante general de los ejércitos babilónicos. Y el año 605, ellos tienen la última guerra en la cual una nación le hace frente antes de tomar la hegemonía. Y esta nación es Egipto. Había destruido ya a Asiria. Asiria pidió ayuda a Egipto, y cuando estaban en batalla los asirios, los remanentes asirios huyeron y Egipto se quedó solo en batalla. Fueron derrotados y fueron perseguidos, y para librarse de la destrucción total, porque Egipto había subido con todo su ejército, los faraones decidieron tomar una huida a la carrera, dejando todo, y camino por el desierto huyeron hasta Egipto. Y bueno, en esa huida el ejército babilónico se encuentra con la ciudad de Jerusalén. Y uno de los reinos, de los pequeños reinos de aquel entonces, que había ayudado a los egipcios y que tenía afinidad con los egipcios, había hecho alianza con Egipto, era Jerusalén. Y entonces el Nabucodonosor, en vez de perseguir al ejército egipto, decidió tomar Jerusalén. Y vino a Jerusalén en el año 605 y sitió Jerusalén y asedió Jerusalén por mucho tiempo, a tal punto que el rey de Jerusalén se rindió. Él no se expuso a que Jerusalén sea destruida, y se rindió y se convirtió en un vasallo de Babilonia. Dice, este rey sometido se llamó el rey Joacim. Nabucodonosor invadió toda Palestina y llevó cautivos a los miembros de la familia real. A la familia de Joacim tomó a toda la familia y la llevó a Babilonia. También llevó cautivos a la nobleza o parte de la nobleza de Babilonia, a los príncipes de Babilonia. También se llevó cautivo, o se llevó como prenda o como premio de su poder, los utensilios del templo. Y entre los cautivos que llevó ese año 605, 604, estaban Daniel y sus compañeros. Saben, queridos hermanos, ustedes se pueden imaginar a los exiliados. Estos exiliados habían sido llevados cautivos como parte de la rendición del reino de Judá. Habían sido llevados como prendas. Habían sido llevados a una sociedad en la cual Babilonia tenía el propósito de convertirlos en vasallos para que luego regresen a Jerusalén y se conviertan en líderes o gobernantes, pero al mando de Babilonia. Y bueno, esa fue la primera batalla. ¿Qué año fue?
605, la primera deportación. La segunda deportación de los habitantes de Jerusalén se dio un tiempo después. A ver, saquen la cuenta entre el año 605 o 604 hasta el año 598. ¿Cuántos años pasaron? ¿Ah? 7 años después. ¿Ya? Ya Daniel y sus amigos, los príncipes de Israel, la casa del rey, la familia del rey, estaban cautivos en Babilonia. Joacim, como había tenido un tiempo de tranquilidad, y los ejércitos de Babilonia se habían ido a otras conquistas hacia el norte, se sintió tranquilo, y como la ciudad de Jerusalén estaba en la ruta del comercio hacia Egipto, había adquirido mucha riqueza y mucho poder. Así que él decidió rebelarse contra Babilonia. Dijo: no importa, ya se llevaron a mi familia, pero aquí estamos nosotros. Ya no vamos a pagar impuestos a Babilonia. Así que se rebelaron. Y Nabucodonosor, que ya estaba en el trono, cuando escuchó esta noticia, en tiempo récord llevó a su ejército hasta las puertas de Jerusalén. ¿Qué año era? 598 o 597. ¿Ya? El rey Joacim fue muerto, y en su lugar le sucedió Joaquín. Joaquín se rindió y fue deportado a Babilonia con todos los que sobraban de la familia real. La historia del rey Joaquín es triste. El rey o Babilonia puso al mando de Jerusalén a un nuevo rey que no era parte de la sucesión real, pero fue puesto allí los últimos días de Jerusalén. Este fue Sedequías. En esa campaña de Babilonia, de Judá, el rey Nabucodonosor escogió a 10,000 cautivos. Entre todos hubo mucha gente muerta. Jerusalén todavía no había caído, pero tomó cautivos ¿a cuántas personas? 10,000. ¿Ya? Que incluyó a los príncipes que quedaban en Jerusalén. Ya no quedó ningún príncipe, ningún líder en Jerusalén. También tomó a los artesanos de la ciudad. Y allí fue deportado también el profeta. ¿Qué profeta? No, Daniel ya estaba en Babilonia. Jeremías no, Jeremías lo dejaron allí en Jerusalén. El profeta Ezequiel. Ajá. Ustedes leen la historia de Ezequiel, lo van a ver allí a Ezequiel en la visión junto al río Quebar, cuando está con los cautivos por cruzar el río, casi llegando a Babilonia. Este episodio la segunda deportación fue un episodio mucho más triste que lo que le sucedió a Daniel y a sus amigos. Daniel y sus amigos fueron tomados y le dijeron: despida de su familia porque nunca más lo verán. Ahora ustedes serán ciudadanos de Babilonia. Y a estos 10,000 los tomaron para que ya no haya liderazgo en Jerusalén, para que ya no haya artesanos que construyan armas, que construyan casas o instrumentos para la labranza.
Jerusalén fue sometido a la ruina y a la pobreza, pero aún la ciudad no había caído. Vino una tercera deportación. De allí a poquito, el año 586. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron? 12 años, ¿no? 12 años. 12 años después, Sedequías cayó ante la incitación de los reinos vecinos. Ahí estaban Edom, Moab, Tiro, Sidón. Todos esos reyes que pagaban tributo a Babilonia le dicen a Sedequías: vamos a rebelarnos contra Babilonia. ¿Por qué? Porque Sedequías era el reino más, o Jerusalén era la ciudad más próspera, más poderosa, más imbatible. Ellos decían así: si Babilonia viene contra nosotros, todo el ejército viene a Jerusalén, hacemos frente y como estamos en parte alta, le vamos a derrotar al ejército babilonio. Y se rebelaron contra Babilonia. Allí Jeremías daba su mensaje y proclamaba a estos reyes: no peleen contra Babilonia, sométanse a Babilonia. Dios ha entregado a Jerusalén y a todos los pueblos a Babilonia. Y los ha entregado por 70 años. Nabucodonosor, rápido como era su acción, aplastó la rebelión, llevando terror y zozobra a todas las ciudades de aquel entonces. En esa campaña, varios de estos reinos fueron totalmente aniquilados y destruidos. Y uno de los que cayó en esa ocasión fue Jerusalén. Jerusalén resistió 30 meses. ¿Cuánto es 30 meses? 2 años y medio. 30 meses el asedio. Sin comida, con escasa provisión de agua, muchas veces contaminada, con la tristeza de ver que ya no tenían fuerzas. El año 586, Jerusalén fue tomada, saqueada y quemada, incluido el templo de Jerusalén. Y casi todos los judíos, dice 2 de Reyes 25, 1 al 12, y también lo dice Jeremías 39, 8 al 10, pueden leer, casi todos los judíos que habían quedado fueron llevados cautivos a Babilonia. Solamente quedaron en Jerusalén algunos pobres, algunos menesterosos y algunos agricultores que habían apoyado al rey de Babilonia. Y allí se quedó también parte de los rebeldes que habían huido a las montañas y a otros lugares, habían sobrevivido. Y Nabucodonosor decidió dejar allí a Jeremías. ¿Cuántos años iba a durar el cautiverio? ¿Cuántos años? 70 años. Dios había dicho al pueblo que este cautiverio iba a durar 70 años. Él dice en Jeremías capítulo 25, 11 y 12, el mensaje que da Jeremías en este capítulo está datado en el contexto de la segunda deportación, cuando 10,000 judíos son llevados cautivos en esa marcha triste de 3,000 kilómetros
rumbo a Babilonia. Dice, y cuando todos los pueblos que estaban allí se trataban de unir, habían mandado embajadores a Jerusalén para decirle, ¿qué hacemos contra Babilonia? Vamos a rebelarnos. Jeremías recibe la palabra del Señor y les dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esta profecía está dirigida ¿a quién? A las naciones vecinas de Israel. Y también a Israel, esto incluye a Israel. Dice, castigaré al rey de Babilonia después de 70 años y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Cuántos años le había dado Dios al pueblo de Israel para que vivan cautivos en Babilonia? 70 años. Este anuncio de cautiverio de 70 años fue dado por Jeremías al pueblo judío y a las naciones vecinas, casi un año después del exilio de los primeros cautivos que fueron llevados a Babilonia. El mensaje de Jeremías era, ríndanse a Babilonia. Babilonia ha sido escogido por Dios. No peleen contra Babilonia, porque Dios le ha dado a Babilonia 70 años y ustedes serán llevados en cautiverio, serán sometidos por Babilonia. La gente que se rebeló murió porque desconfió de la palabra de Dios, porque no hizo caso a la palabra de Dios, porque no creyó en la voz que Dios había levantado en aquel entonces. El mensaje del Señor era claro para el pueblo de Israel, pero ellos no hicieron caso. Nosotros podemos leer en el capítulo 29 el mensaje que Jeremías escribe ahora en esta carta, ya tiempo después de la segunda deportación a esos 10,000 que han sido llevados a Babilonia, que seguramente allí se encontraron con los primeros que habían sido llevados al exilio. Y le escribe con el propósito de hacerles recordar que Dios tiene un plan. Los cautivos en Babilonia al menos tenían tres desafíos o tres barreras que impedían que ellos puedan tener tranquilidad o esperanza. El primer escollo que ellos tenían que librar era que su nación como nación estaba aniquilada, destruida. Ahora servían a Babilonia, una nación extraña, una nación que había roto el ideal
del pueblo judío que proclamaba a los cuatro vientos haber sido el pueblo elegido de Dios entre todas las naciones de la tierra. El pueblo de Dios ahora había sido sometido y destruido. Ya no podían decir cuando le preguntaban ¿de dónde eres? ¿De qué nación vienes? Ellos no podían decir yo vengo de Judá, porque Judá ya había sido destruida. Es bonito decir yo vengo de tal lugar que decir yo vengo del que era tal lugar. Cuando Babilonia invadía una nación, Babilonia no solamente quería conquistar el territorio, hacerse dueño del territorio, sino también quería conquistar a la gente. Que la gente, en lugar de ser seguidor de una cultura, de una religión o de una autoridad, de un líder de alguna región, ellos querían convertir a la gente en adeptos a la cultura babilónica. Así que procuraban cambiar su manera de pensar. Eran llevados a Babilonia no para matarlos o ponerle como sacrificio, sino para someterles a una conversión cultural. Ustedes leen la historia de Daniel y se van a dar cuenta. Lo primero que hicieron es poner delante de ellos la comida del rey. Bienvenidos a Babilonia, aquí les vamos a dar todo. Y lo segundo que hacen con ellos, les cambiaron el nombre. A Daniel, ¿qué nombre le pusieron? Belsasar. ¿Ya? Le pusieron el nombre de su Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Y ahora le ponen el nombre de el Dios pagano. Querían cambiar su religión. Querían cambiar su manera de pensar. Querían cambiar su cultura. Querían que abandonen, que digan allá, cuando miran hacia Jerusalén, ven una Jerusalén destruida, un Dios que no salva, un Dios que no los apoya, un Dios que los dejó en manos de Babilonia. Y cuando miran a Babilonia, ven a Babilonia y a su rey, a sus dioses que los reciben, que les dan de comer la comida del rey, que les cambia de nombre, que cambian su identidad. Hoy, queridos hermanos, nosotros también vivimos una situación similar. Hoy el mundo está haciendo una obra similar a la que Babilonia quiso hacer con los cautivos. Era por algo que Dios les había dicho, 70 años van a estar allá. Pero nunca se olviden que yo voy a ir y voy a quebrantar al rey de Babilonia y yo los voy a traer de regreso. No se olviden, por favor,
no dejen que les cambien la cultura, no dejen que les cambien la religión, no se olviden que ustedes son hijos de Dios, no se olviden de mi palabra que les he dado. Hoy tú estás enfrentando algo similar. Yo no sé hasta qué punto la cultura de este mundo está tratando de ingresar a tu vida, a tu casa, a tu familia. O digo a los líderes también, yo no sé hasta qué punto la cultura de este mundo está entrando a esta iglesia aquí en Jicamarca. ¿Hasta qué punto la cultura de este mundo está cambiando nuestra identidad? ¿Quién eres tú? Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y ahora estás aquí, en esta Babilonia moderna, que es la cultura del mundo, que no quiere hacer la voluntad del Señor, sometido a un proceso que el enemigo ha diseñado para cambiar tu estilo de vida, para cambiar tu religión, para cambiar tu cultura, para darte una identidad diferente. Pero el mensaje del Señor es: resiste. Al pueblo de Israel le dijo 70 años. A nosotros Jesús nos dijo: he aquí, vengo pronto. Yo vendré. Estamos viviendo en el tiempo final de la historia. Y hoy debemos saber y entender que Jesús vendrá pronto. Resiste. No permitas que el enemigo te cambie. No permitas que la cultura de este mundo te absorba. No te dejes conquistar por Babilonia. Pero pastor, estamos en Babilonia, sí. Y los exiliados de Israel, los deportados, estaban en Babilonia. ¿Era un lugar adecuado? ¿Estaban pasándola bien? No, no la estaban pasando bien. Estaban sometidos ante la autoridad y el poder que Babilonia estaba ejerciendo sobre ellos. A esto se suma un segundo desafío. Las personas que estaban en Babilonia, cuando miraban hacia atrás, solamente miraban y se imaginaban la ciudad destruida o las tierras ahí invadidas, en las cuales el volver era volver a la ruina. No había esperanza. Y entonces decía: no importa triste, no importa pobre, no importa, allí está mi familia. No hay nada que se compare al calor de un hogar, de una familia. Por eso una canción dice: hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. Aunque sea en una cabañita, aunque sea en un lugar pobre, todos anhelan estar en familia. Amén. Amén. Pero estos cautivos, cuando pensaban en un día volver a la familia, ya no había familia. Todos estaban muertos. No había esperanza de regresar con su familia. Sus hogares habían sido destruidos.
cuando ellos iban rumbo a Babilonia, se podían hacer muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitió que mi familia sea destruida? ¿Por qué Dios permitió que nosotros seamos conquistados y estemos aquí en esta caminata sin un rumbo definido? ¿Acaso Dios se olvidó de su pueblo escogido? ¿Acaso Dios no ve lo que estamos viviendo? ¿Acaso Dios no ve mi sufrimiento? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué nos toca esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas preguntas más. Y la pregunta para ustedes es: ¿dónde estaba Dios cuando los israelitas fueron deportados? ¿Dónde estaba Dios cuando Jerusalén fue destruido? La verdad es que el pueblo fue llevado a cautiverio porque se había olvidado de Dios. Sí, pero iban a la iglesia, celebraban las reuniones, las festividades sabáticas, la fiesta de Jehová, sí, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios permitió el cautiverio para que se den cuenta de que nosotros no podemos tener esperanza sin la presencia de Dios en nuestra vida. No podemos vivir con esperanza si Dios no está presente. Y entonces al preguntarse, al reflexionar, al ver toda esa trama que les tocaba vivir, toda esa prueba, ellos tenían que reflexionar. Yo no sé si alguien aquí ha pasado un momento difícil en su vida. Alguien aquí perdió a un ser querido y eso le produjo mucho dolor. ¿Puedes ver tu mano? ¿Alguien alguna vez trabajó mucho por lograr algo y de un momento a otro lo perdió? Querías alcanzar cosas en esta vida, pero solamente recibiste frustración y a veces has visto desesperación. Yo no sé. Y si no lo has pasado, prepárate, porque pronto vendrán pruebas. Tu fe, tu vida va a ser puesta a prueba. Y cuando vengan las pruebas, el único que te puede sostener es Dios a través de su palabra. Por eso es importante que tú estudies la Biblia todos los días, que busques la palabra de Dios, que busques su mensaje, cuáles son las promesas y fortalezcas tu fe en las promesas del Señor. Estamos aquí pasando pruebas, agradezcamos al Señor, no por las pruebas, sino por las oportunidades que nos da de reflexionar y volver a Él. Un tercer desafío para el pueblo de Israel cautivo en Babilonia es que habían surgido falsos profetas. Fíjense ustedes, ¿qué había dicho Dios? Ustedes vivirán cautivos, ¿cuántos años? La palabra de Dios era clara, pero se levantaron algunos profetas allí, falsos profetas, muy queridos por la gente, muy queridos por los príncipes, que decían: pueblo de Israel, no te desanimes, estamos pasando momentos difíciles, crueles, pero ánimo. Mira lo que voy a decir, la forma como voy a decirlo. Ánimo, pueblo de Israel. Dios ha escuchado su clamor y Dios me ha enviado a decirlos que de aquí a 1 año o 2 años Él
derrotará a Babilonia y volveremos a nuestra tierra. Amén. Así hablan los falsos profetas. Y así responde el pueblo cuando olvida la palabra de Dios. ¿Qué había dicho Dios? 70 años. ¿Y qué debía responder el pueblo? No, tú no eres profeta de Dios, porque Dios ha dicho, escrito está, 70 años, y nosotros creemos en la voz de Dios. Queridos hermanos, uno de esos profetas se llamaba Ananías. Yo voy a leer esto, esta es la última parte que vamos a estudiar. En la tarde los que van a ir a la capacitación van a recibir mayor instrucción allí en la aplicación del mensaje que estamos estudiando. Uno de estos profetas, Ananías, proclamó, está en Jeremías 28, 2 y 3. Dice así: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. ¿Qué dice? Quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. Qué bonito sonaba el mensaje. Este profeta era muy querido, muy estimado por Sedequías y por los habitantes de Jerusalén antes de la destrucción del templo. Y Jeremías había sido puesto con un yugo así de animal allí, había sido preso. Incluso este profeta Ananías llegó y le quitó ese yugo y lo rompió delante de todos, diciendo: así Dios romperá el yugo de Babilonia. Pero Jeremías decía, respondiendo a esto: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Y la historia nos dice allí, si ustedes leen la historia de Jeremías, que Jeremías se fue porque fue liberado del yugo y tomó otro yugo, pero ahora de metal, y se la puso. Sí, Dios romperá el yugo de madera, pero un yugo de metal será puesto, porque Babilonia no será quebrantado hasta que se cumpla la palabra de Dios. Amén, hermanos. La pregunta para ustedes ahora, para terminar, es: ¿a quién creen ustedes? Voy a darle algunas opciones. ¿Ustedes creen en aquellos que predican a grande voz allí en los videitos que por ahí comparten los hermanos que quieren hacerle notar a la iglesia que los pastores no predican? ¿Creen en ellos? Yo no estoy diciendo que ellos predican mentira. Estoy preguntando si tú crees en lo que ellos predican. ¿Tú crees en aquellos mensajes que llegan ahí en un predicador que dice: bueno, ha venido el tiempo del fin, y el tiempo del fin es el tiempo del reinado del Señor, y el Señor ha traído a su pueblo prosperidad y vida en abundancia? Amén. Y nosotros respondemos amén porque nos gusta, ¿verdad? Nos gusta. Otro predicador que venga y diga: pueblo del Señor, no os atormentéis con las acusaciones del enemigo. Somos pecadores, sí, porque hemos pecado, pero Dios nos ha perdonado y nadie debe juzgarte a ti. Solo Dios puede juzgarte. Ahora eres libre, libre para siempre. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Amén. Y creemos porque nos gusta, pero eso de allí es un camino de muerte.
No le voy a dar más ejemplos por el tiempo que ya se acabó. Pero muchos predicadores han surgido y van a surgir más todavía. Y nosotros, el pueblo, por falta de la palabra de Dios en su corazón, por falta de preparación espiritual, se va a desviar del camino del Señor para seguir a estos falsos profetas que se levantan para asusar al pueblo, para llevar al pueblo, y su único fin es camino de muerte, caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin. Y pastor, ¿y entonces a quién escuchamos? Ustedes tienen que escuchar al pastor del distrito, pues, hermanos. ¿Amén? Nada, hermanos. Pastor del distrito puede ser otro mentiroso, puede ser utilizado por el diablo para desviar la fe de los miembros de la iglesia. ¿A quién tienes que escuchar? A Dios. ¿Y cómo vas a escuchar a Dios? Si no estudias la Biblia todos los días, ¿cómo vas a saber cuál es la voluntad del Señor si no lo buscas cada mañana? Algunas veces estudiamos la Biblia para completar los 7 días de la semana, ¿no? El sábado decir 7. Ahora ya no toman examen en la iglesia, pero antes decíamos presente 7, ¿no? Y cuando el maestro ponía 7, nosotros lo logré, 7 días. Y si todas las semanas del trimestre 7, al final, bueno, mi premio ya, porque estudié todos los días. ¿Es eso lo que yo digo cuando digo que tienes que estudiar la Biblia? No solo eso, hermano, tú tienes que estudiar la Biblia para escuchar la voz de Dios. Si no lo escuchas, estudia otra vez. No lo comprendes, sigue estudiando. Clama al Señor en oración. Tú no puedes quedarte o tú no puedes conformarte con los que otros predican. Tú no puedes conformarte con lo que otros dicen. Tú no puedes decir amén simplemente porque a alguien te arenga. Tú tienes que estudiar la Biblia. Tú tienes que levantarte cada día, dedicarle tiempo al Señor, consagrar tu vida al Señor. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Se descarrila como un caballo desbocado, como un tren sin freno. Entonces vamos a estudiar profecías que prediquen. No, la profecía está dada. La profecía, en resumen y en sencillo, es la palabra de Dios que tú tienes que estudiarla. Amén, hermanos. Yo termino allí. En la tarde los invitamos a la capacitación que vamos a tener en la iglesia Edén para la segunda parte del estudio. Habíamos leído desde el capítulo 4 al versículo 13, ¿verdad? Y yo termino leyendo esa parte del texto bíblico que está del 11 al 13. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ha llegado el tiempo de nosotros disponer nuestras vidas y prepararnos para dar batalla a Babilonia. Y dar batalla a Babilonia no es tomar las armas, no es quemar Babilonia, no es ir a la revolución,
sino es aceptar el mensaje del Señor que nos dice: espera en Babilonia, pero no te sometas a Babilonia. No pierdas tu fe, no pierdas tu identidad, no pierdas tu cultura. Es más, te dice, ¿no? Ora por la prosperidad de Babilonia. Edifica casa, planta huertos, vive, cosecha, multiplícate y no disminuyas, pero no pierdas tu identidad y no te hagas ciudadano de Babilonia, porque tú eres ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes quieren permanecer fieles al Señor aún estando en Babilonia y no perder su identidad para seguir sirviendo al Señor? Vamos a orar. Si tú quieres orar conmigo, ponte de pie. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el mensaje que has dejado para nosotros. Tú hablaste con claridad por medio del profeta Jeremías al pueblo cautivo en Babilonia. Y ahora nosotros estamos aquí. Quizás Babilonia nos ha hecho sentir que no estamos cautivos, pero sí ahora analizamos y nos damos cuenta que estamos aquí, pero esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra nación, esta no es nuestra familia, esta no es nuestro pueblo, y lo que se vive en Babilonia no es nuestra identidad, porque somos ciudadanos de tu reino, del reino de los